Andrés Avelino Abreu, oriundo de Jarabacoa, comerciante de nacimiento, a los 8 años ya negociaba paletas y a los 17 años inició su primer negocio grande. Viajó a Santo Domingo y comenzó a trazar caminos en el mercado automotriz. Viajó a Alemania y trajo los camiones MAN y por allí siguió construyendo una de las empresas vehiculares más grandes del país. Fundó y presidió a COFABE. Su labor y gestión ha sido reconocida hasta obtener un doctorado honoris causa. Un hombre de pocas palabras, utilizando las parábolas como forma de comunicarse. Su éxito se debe a establecer lazos cercanos, tener visión en las oportunidades, ser serios y establecer la palabra comprometida como un hecho. Hoy aprenderemos a trabajar con disciplina en Cambia el Chip. Hoy es un cambio de chip distinto y salimos, vamos a decir, del estudio y volvemos a la calle. Vamos a tener unos encuentros de cambio el chip dentro de estudio y en la calle. Y me acompaña más que cualquier cosa una hermana, Ariana, amiga, hermana, compañera de muchas cosas. Empezamos abogadas y ahora estamos en otra etapa de la vida. Madre, compañera de niños y de un grupito que tenemos que hay que se llama Musa, que vamos a hacer un podcast luego de lo que es Musa. Exacto. Pero antes de hablar no vamos a hablar de Ariana, vamos a hablar de don Andrés Avelino Abreu, su papá, y para la segunda parte del podcast entrar con todos los consejos de don Andrés Avelino Abreu, su padre, una persona de 93 años en la cual hay muchos consejos de vida y muchos 93 años que dice la cédula. Y es una persona que cambió el chip y que de muy joven ha dado muchas lecciones de vida. Digo, Elizabeth, que dice la cédula porque en aquella época y en el lugar de donde él nació, ¿verdad? Pues declaraban a los niños posteriormente. Yo no te puedo decir exactamente qué tiempo transcurrió de su nacimiento a su, vamos a decir, que oficializaran esos documentos, pero en aquella época las cosas se tomaban más tiempo. Y ahí vamos a hablar un poquitito. ¿Quién es tu papá? ¿Y qué es para ti tu papá? Bueno, papi, para mí es papi. Un hombre con virtudes y defectos, como todos. ¿Un ser humano? Un ser humano. En el orden comercial, en el orden profesional, en el orden, ¿verdad?, de emprendurismo, porque mi papá fue un emprendedor innato. Vamos a decir que de donde él sale a donde él ha llegado, conozco pocas historias como las de él. Él es un emprendedor self-made, o sea, totalmente hecho por él mismo. O sea, él nació... Veremos un poquitito más adelante. ¿De dónde viene tu papá? ¿Viene de Jarabacoa? Mi papá viene de Jarabacoa, de un campo en Jarabacoa. O sea, no es ni siquiera de Jarabacoa, es de un campo de Jarabacoa que llegó a un... Él dijo que llegó a un 8º curso. Una persona que no tuvo la oportunidad de ir a colegios, de ir a universidad, de hacer maestría. Sin embargo, en muchas reuniones donde yo participé, yo trabajé con él unos 10 años, en muchas reuniones que fueron a verlo mucha gente, que él me decía, sube aquí un momento, él me llamaba, sube aquí un momento, como para que yo participara de la reunión de una manera pasiva, viendo, quizás aprendiendo, sin opinar. Yo podía ver cómo las habilidades que él tenía, de que mucha gente quizás con una preparación más académica que él, yo veía presentaciones que él le hacían en PowerPoint, gente supuestamente muy cualificada en su área, y mi papá le hacía una pregunta, con una sola pregunta, esa persona
se le trancaba como la garganta. O sea, no podía contestarle la pregunta. Entonces, es una persona que tiene unas habilidades, una capacidad intelectual. Sobre todo, yo diría que lo que más lo caracteriza a él, o lo caracterizó a él, fue un hombre sumamente visionario. O sea, mi papá tenía una visión clara de dónde él estaba, a dónde quería llegar y cómo era que lo iba a hacer. ¿Tu papá planificaba? Sí, él planificaba. Él es una calculadora andante y él tiene unos dotes matemáticos especiales. Bueno, estamos hablando, Elizabeth, de una persona superdotada. O sea, esa es la realidad. Es una persona superdotada que también lo llegué a ver, le traían unos estados financieros, gente que saben de eso. Y él cogía y lo ojeaba y decía, esto está mal, corríjanlo. Tengan. Que no, don Avelino, que ya eso está visto por fulano. Don, que le digo yo que eso está mal, que lo corrija por esto y esto. Y cuando la persona bajaban y hacían el ejercicio que él le mandaba hacer, efectivamente, en muchas ocasiones venían y le decían, mire, don, usted tenía razón. Usted tenía razón. Entonces, es una persona que siempre tuvo y tiene, al sol de hoy, una calculadora en su cabeza. ¿Y qué tú me puedes decir que es el gran legado que tu papá te ha dejado a ti? Bueno, a mí mi papá me ha enseñado muchas cosas. He aprendido muchas cosas con él. Pero una de las cosas que más él me ha transmitido a mí es, mira, es una persona sumamente humilde. La humildad. O sea, a pesar de todos sus logros, es una persona sencilla de corazón y no se llega a creer en su cabeza que él es superior a los demás. Que pudiera, pero no, una persona sencilla, una persona evolucionada, una persona que siempre puso su mejor empeño para evolucionar, para ponerse a la vanguardia de las cosas, para mantenerse al día. Todavía al sol de hoy se lee 2 y 3 periódicos y me hace preguntas que a mí me cuestan responder. O sea, por ejemplo, cuando estalló la guerra de Ucrania, que por qué los rusos querían bombardear a Ucrania, que por qué ellos siendo tan grandes querían desbaratar chiquito. Y mira, esa pregunta yo la tuve que estudiar. No, y me imagino que si tú la llevas al mundo de los negocios, tú dirás, bueno, el grande quiere siempre comerse al pequeño y comerse la competencia. Pero eso habla mucho de lo que es la visión de tu papá, de eso de que haya mercado para todo. Tu papá dice que es ser negociante y habla mucho de lo que es la importancia de esa visión de negociante, de que no se hace, sino que se nace. ¿Va un poquitico de la mano en ese sentido? Yo creo que él, definitivamente, él nació con unos talentos y unos dones naturales. Así como uno nace con un tamaño, con un color de piel, exacto. De esa misma manera se nace con su personalidad, se nace con sus, vamos a decir, inclinaciones naturales y también se nace con dones y talentos. Con dones y talentos que la persona nace. Ahora, también hay personas que se proponen, vamos a decir, mejorar cada día. Y yo creo que si una persona se empeña en mejorar cada día y se enfoca su energía, enfoca su atención, enfoca su capacidad de trabajo en lograr algo que quiere lograr, yo pienso que se puede lograr.
Si tú fueras a definir a tu papá en ese cambia el chip de cuál puede ser el legado de tu papá en la vida, ¿cuál sería la palabra en la cual tú dijeras, mi papá toda la vida lo único que hizo fue trabajar? Trabajar. Era un trabajador incansable. Yo me recuerdo cuando yo era pequeña que mi papá se iba de viaje. Se iba de viajes en viajes transatlánticos. Te estoy hablando de Japón, te estoy hablando de Alemania, te estoy hablando de... Que cuando él llegaba, y llegaba, por ejemplo, hoy a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche, ¿qué tú crees? El primero que estaba en la oficina al día siguiente, con jet lag, sin jet lag, con dormir, sin dormir, como fuera, era él. Y tú decías, pero ¿y este hombre de hierro? O sea, era una persona que no paraba de trabajar, era una máquina de trabajo, una persona con una disciplina al sol de hoy, en todo, en su alimentación, en su hora de levantarse, su hora de acostarse. Él tenía una rutina muy, vamos a decir, poco flexible, donde él se adhería a esa rutina que él mismo imponía. Y los que estamos alrededor nos tenemos que meter en esa agenda. Es decir, si a las 8 de la noche lo que toca es apagar la televisión y la ventana cerrarla y acostarse, todo el mundo nos tenemos que acostar. Es un síndrome que yo te puedo asegurar que yo todavía tengo mucha influencia de esa situación, porque yo me acuesto como la gallina. Porque hay que levantarse temprano. Sí, porque al que madruga Dios le ayuda. Al que madruga Dios le ayuda. Y yo creo que mi papá se levantaba a las 4 de la mañana en su época productiva, a las 4 de la mañana, y se iba a caminar, hacía ejercicio, y ya cuando daban las 10 de la mañana, ya él tenía 6 horas despierto. Ya se había leído 3 periódicos, ya había desayunado, ya llevaba una delantera. O sea, podemos decir que tu papá es una persona, él se define como un trabajador comerciante, pero habla mucho también de la importancia de lo que es servicio al cliente y de la importancia de lo que es romper con la diferenciación del otro a través de ese servicio, de cómo con la competencia tal vez, o cómo en el contexto del mercado, el cambia el chip no está dado a la cantidad de dinero. Si él dice, bueno, es importante tener el financiamiento, hay que buscar el financiamiento, pero él habla mucho de diferenciar tu servicio del otro a través del servicio al cliente. ¿Cómo tú dices eso tal vez en tu aprender en el día a día de lo que es el servicio al cliente? Bueno, servicio al cliente es lograr la satisfacción última del cliente. O sea, básicamente tener los canales de comunicación adecuados, que el cliente se sienta bienvenido, acogido. Mi papá siempre tuvo, Elizabeth, una política de puertas abiertas. Transparencia y puertas abiertas. O sea, para tú llegar a él, tú no tenías que esperar que viniera un ejército alante de él y un reguero de policía, no. O sea, tú llegabas fácil donde él. Tú decías, yo quiero una reunión con don Abelino, ahí en recepción. Y tú hablabas ese día con don Abelino. Eso es servicio al cliente, eso es proximidad, eso es proximidad y tener cercanía. Y un criterio también de algo que tu papá... Y algo que yo siempre vi, excúsame. El cliente, por más enojado que entrara a hablar con mi papá, si entraba a hablar con mi papá, salía riéndose. Riéndose de verdad. Pero y no era una persona de mucho hablar, porque tu papá no es de hablar. No, él no es una persona de muchas palabras.
pero lo que dice te impacta porque no dice una sola palabra en vano. O sea, todo lo que dice, lo dice con criterio, lo dice con mucha seguridad y lo comunica hasta con un chiste y una gracia y una anécdota. Él hacía cuentos. Yo recuerdo que tú me decías que tu papá hablaba en parábolas. Totalmente. Todo lo que él comunicaba era en parábolas. Por ejemplo, él podía tener la oficina llena de gente, pero ya eran las 6, casi las 6 de la tarde. Como él era una persona muy, con el horario muy cosa. Si a él entraba una llamada, ¿aló? Él cogía el teléfono. Sí, ya, porque son las 6. Ya, yo voy bajando. Ya todos los que estaban ahí sabían que él iba bajando ya. ¿Por qué? Porque era su manera de él comunicarse con el otro, sin decirle al otro y sin hacer sentir mal al otro, que ya él se tenía que ir. Y tu papá también habla mucho, y lo vamos a ver ya con todas las frases que tu papá nos ha dejado, es ese gran legado que nos está dejando en este programa, de lo que es la honradez y lo que son los valores. Yo pienso que siempre fue una persona que lo que él prometía, él lo cumplía. O sea, una persona que siempre tuvo palabra. La palabra de él vale y valía más que un contrato. Es decir, que si tú sabías, si don Abelino te decía A, era A, aunque él fuera en pérdida. No cambiaba. Él era una persona poco cambiante, muy, muy estructurada y muy llana con lo que decía, también cumplidor. Si tú fueras a decir tal vez algo ya, esta es Arianna, no hablar de su papá, sino Arianna como también la empresaria, la madre, la que tiene... que pronto puede tener también nietos o para ese futuro. Todavía. ¿Cuál sería? Estamos todavía Llévame ahí. al paso. Pero ahí vamos, en algún momento. ¿Cuál sería ese gran mensaje de ese legado que tu papá te dejó a ti, que tú quisieras dejarle a tus hijos y a tus nietos? Sí, yo creo que nosotros tenemos que trabajar para preservar el legado que mi papá construyó con tanto sacrificio. Yo creo que lo que él hizo demasiado, y yo creo que nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de hacerlo crecer y de aumentar y de preservar. Y un cambia el chip que tú me digas, tenemos que cambiar el chip en esto, que tú hayas aprendido de tu papá. Bueno, Elizabeth, tenemos que cambiar muchos chips, porque vivimos en un mundo donde queremos conseguir las cosas fáciles, rápido, con el menor esfuerzo posible, y realmente así no es. O sea, las cosas requieren de una visión, de una planificación, de una asesoría, de una preparación, de una implementación y de un seguimiento. Las cosas no llegan fácil, hay que trabajar mucho y toma tiempo. Toma tiempo y esfuerzo, dedicación, enfoque, pero sobre todas las cosas hay que tener clara la visión. Hay que tener clara la visión y el propósito. Y también... Porque el que no sabe para dónde va, ya llegó. Ya llegó. Llegó a ninguna parte. Y yo creo que, y para cerrar ya con el cambio el chip de esta primera parte del cambio el chip, y ya luego vamos a ver todo ese legado que don Andrés Abelino nos ha dado en la tarde de hoy, es también ese contexto de, en la vida tal vez tú tienes habilidades, y identificar las mismas, cambiar el chip y entender de que las habilidades hay que desarrollarlas. Tal vez la educación no necesariamente lo es todo. Sí, claro, queremos todos mejorar y educarnos, pero también identificar esas habilidades que tenemos y trabajar duro con las mismas para poder lograr el éxito. Así es. Yo creo que
una persona, sustituir la persona de mi papá requiere de muchas personas con muchas cualidades, porque realmente él era una persona que llenaba muchos espacios. Y la verdad que para mí es muy grato tener la visión de Ariadna, que nunca habíamos hablado de verdad de tu papá. Así es. Es la primera vez, tal vez en muchos años, que hablamos de lo que es la figura y la importancia de tu papá. Y ahora vamos a ver todas esas lecciones de vida que en unos minutos él nos deja. ¿Qué es para usted Jarabacoa? Lo mejor de la vida. Claro, porque allá fue que yo nací. ¿Cómo vino ese contexto de usted empezar ese negocio? Yo siempre he sido comerciante. ¿Qué es ser comerciante? Vender mercancía y comprarla. Antes la compraba aquí y ahora la compro en el extranjero. ¿Cómo le surgió? ¿Cómo usted dijo, yo voy a hacer eso? Bueno, yo también fui allá a la fábrica. Hice todo lo que había que hacer. ¿Le fue difícil? Nada, todas las cosas son difíciles. ¿Y cómo superamos esa dificultad? No, porque son cosas normales de los negocios. ¿La dificultad es normal en el negocio? Sí, siempre hay que trabajar mucho. Tuvo que demostrar mucho usted lo que fue. Tuve que trabajar y demostrar que podía hacer trabajo. Eso es importante, demostrarlo. Y que tenía dinero. ¿Quién es Avelino? Yo soy un hombre de negocio. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó don Andrés? Bueno, yo comencé con un negocio allá en Jarabacoa que se llamaba El Reguero. Se llamaba El Reguero. Uh-huh. Y dígame, ¿qué hacíamos ahí? ¿Vender? Yo vendía productos también de factoría, de arroz y de todo lo que era comida. A Jarabacoa iba muchos turistas antes. ¿Y cómo cambiamos de Jarabacoa a Avenida Santo Domingo? Eso es fácil. Lo que se necesita es tener la voluntad y hacerlo trabajando y atreverse a hacerlo sin miedo. Toda esta cosa dan lucha. ¿A qué hora se levanta don Andrés Avelino? Normalmente me levanto a las 6:30. Y de ahí a trabajar. Me desayuno y me voy. ¿Y cuando empezó, a qué hora se levantaba? A las 6. A trabajar. No seguido. ¿Y qué mensaje le podemos dar a nosotros los jóvenes de lo que es trabajar? Es cuestión de tener la voluntad y fajarse a hacerlo. ¿A qué edad empezó usted a trabajar? A los 14 años. ¿Y cómo logramos que los jóvenes comiencen a poner a la cabeza a funcionar? Lo primero que hay que ser una persona seria y tener la idea de lo que está haciendo en la vida. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un comerciante? Se dedica a trabajar, es una gente seria, los clientes le prestan atención a usted porque usted cumple lo que usted hace, lo que usted dice, y los bancos creen en lo que usted dice porque usted cumple con los bancos y cumple con los clientes y cumple con la fábrica. Un montón de cosas. Explícame de don Andrés Avelino en su grado académico. ¿Hasta qué curso usted llegó? 8º curso. Usted empezó, salió del colegio de 8º y puso un negocio para vender, vamos a decir, alimentos, comida. Sí, pero primero poco a poco. Poco a poco, hay que tener paciencia y empezar de chiquito. Podemos decir que ser comerciante se nace, no se hace. Hay que tener eso que salga de uno de adentro. Hay que tener también el interés y hay que tener el deseo de progresar y de quedar bien y de tratar a la gente bien y de un montón de cosas. Lo que hay que fajarse a trabajar y trabajar día y noche y las circunstancias usted la encuentra en el camino. Un muchacho de Jarabacoa de un 8º grado tiene internamente esa fuerza motora y esa inteligencia de decir yo voy a echar para adelante, yo voy a empezar un negocio
y identifica, tiene ese conocimiento de negocio. No, pero mire, que ya yo tengo 93 años. 93 años. Ah, bueno. Entonces estamos hablando de una cosa que se ha llevado un montón de años. Entonces, para llegar a las cosas tenemos que tener Se paciencia. necesita mucho tiempo. Y fajarse a montar un negocio. Y conseguir los productos. Y hacer todo lo que hay que hacer. Eso lo hace un comerciante que tenga el deseo de hacer eso. Y que tenga el dinero y toda la fuerza para hacer eso. Es que ser comerciante es una cosa. Y tener éxito en el comercio es otra cosa. ¿Y por qué usted cree que usted tuvo éxito? Aparte de trabajar, hay que tener la habilidad, el deseo del éxito y fajarse a trabajar. ¿Cómo hacemos que ese trabajo llegue a la gente? Los clientes van donde hay los productos de primera categoría y donde le dan buen servicio. Y hay un recibimiento a los clientes que ellos se sientan bien. Cuando usted fue a Japón la primera vez, Los japoneses estaban bien conmigo porque yo fui a hacer negocio. Es que los negocios son de la gente que lo sabe hacer. hay que tener un conocimiento y saber. Efectivamente. Para ser un comerciante se necesita saber y entender al cliente y darle al cliente su Claro, es como esta casa, para mandarse esta casa, hubo que hacer unos planos. Y entonces el dueño de la casa, que fui yo, dijo lo que quería. Entonces usted dijo, yo voy a hacer mi casa y yo la voy a hacer de esta forma y dirijo cómo tengo que hacer la casa. Claro, no, yo me asesoré con un arquitecto, con un constructor, con varias personas, y entonces me preparé. Dígame qué usted le quiere decir a la gente. Bueno, todo en la vida da lucha, y todo hay que aprenderlo, y hay que quererlo hacer, y tiene que tener dedicación la gente, y querer progresar, y echar para adelante. Y muchas gracias a todos por este Cambio el Chip de hoy.